Estamos en la Iglesia Nueva Vida con Jesús, barrio de Núñez, Cabildo 4235. Tenemos reuniones los viernes a las 7 de la tarde, reuniones de mujeres con la pastora Patricia. Inmediatamente hay un momento en el que ungimos con aceite, tal cual enseña la palabra y manda. Luego tenemos una reunión de oración muy linda de búsqueda del Espíritu Santo. Los sábados 21 y 30 horas, reunión de jóvenes. 21 y 30 horas también reunión de varones con el pastor, conmigo. Y los domingos 11 de la mañana y 19 horas son las reuniones de nuestra iglesia Nueva Vida con Jesús. Recuerden, el próximo domingo 24, 23 años de celebración, dando gracias a Dios por su fidelidad para con nuestras vidas y con las vidas de todos los miembros de esta hermosa iglesia. Muy bien, vamos a estar compartiendo la palabra. La palabra tiene una pregunta, es una pregunta. ¿Hay algo bueno en lo malo? Es una pregunta. Sabemos que la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad que sí? Ahora uno dice todas, bueno, todas las buenas ayudan a bien, pero ¿qué hacemos con las malas? No, la Biblia dice todas las cosas ayudan a bien. ¿Qué pasa? ¿A qué le llamamos? Si puede haber algo bueno en lo malo. Vamos a hablar de lo malo. Lo malo es cuando no hay salud, cuando hay problemas de salud, alguna enfermedad. Lo malo es cuando hay una crisis de pareja, matrimonial, en el hogar, un conflicto que pareciera insoluble. Son momentos amargos en la economía, cuando la plata no alcanza, cuando no hay trabajo, cuando las deudas se acumulan. Podemos definirlo como un momento de tristeza, de quebranto, de ansiedad, de enojo, de pataleo, porque somos humanos. Cuando hay un conflicto interpersonal, ¿no? O cuando el conflicto es propio de uno, luchando contra sus propios fantasmas. Cuando las cosas no son como nos gustara o como nos gustaría, entonces acontecen y como les dije recién, podemos sentirnos frustrados, impotentes, enojados, un montón de cosas. Pero vamos a hablar hoy de la amargura, y adelantándonos un poco al sentido del mensaje, ¿puede haber algo bueno en la amargura? Y uno diría, no, nada bueno puede haber en la amargura. Lo amargo es amargo y no hay vuelta que darle. Pero Dios nos enseña a través de su palabra que Él puede transformar la amargura, cambiarla radicalmente, pero también depende mucho de nuestra actitud. Y hablo de los hijos de Dios, pero hablo de las personas en general. Pero esencialmente vamos a hablar hoy porque el cristiano puede amargarse. El cristiano puede vivir una situación de amargura. Sí, por supuesto, no somos superhéroes ni nada que se le parezca. Vamos a ver lo que aconteció en un pasaje que figura en el libro del Éxodo. Y yo, cuando el Señor me da esta palabra, digo, Señor, pero esta palabra la prediqué hace poco y busqué, octubre del año pasado. Ya pasó más de un año. Pero en realidad no es la misma palabra. Es el mismo texto, pero siempre la palabra es diferente. Bueno, vamos a ver si puede haber algo bueno en lo malo. Y no estoy hablando del yin y el yang. El yin y el yang es esa simbología de lo oriental, en el cual hay una mitad blanca con un punto negro y hay una mitad negra con un punto blanco. ¿Y cuál es la idea? Según esta concepción oriental, que en todo lo bueno puede haber algo malo y en todo lo malo puede haber algo bueno. Muy riesgoso creer eso, porque podemos llegar a deducir que en todo lo bueno de Dios puede haber algo malo. Y podemos pensar, en todo lo malo del diablo puede haber algo bueno. Bueno, mucha gente vive conforme a ese concepto, vive conforme a ese error. Pero vamos a leer qué es lo que pasó con Israel en aquel tiempo. Bueno, el Señor lo saca con mano más que poderosa, milagrosa, envía las plagas sobre Egipto, pero preserva a su pueblo Israel, porque era el pueblo del pacto, el pueblo de Abraham. Envía esas plagas
envía la 10ª plaga, que es la muerte de todo primogénito. Sale Israel, Dios les abre las aguas del Mar Rojo, se las abre de un modo milagroso. Pasa Israel por ese cauce y ese camino que no existía. Y cuando llega Israel a la otra orilla, el Señor le dice a Moisés: bueno, usa el control remoto, que era la vara, manda que las aguas se cierren. Y las aguas se cerraron y los egipcios fueron sepultados por el juicio de Dios. Pero apenitas, poquito tiempo después, acontece lo siguiente. Vamos a buscar entonces, recuerden de no buscarlo en el celular, miren acá directamente. Así en lo posible no se distraen, porque el WhatsApp está muy cerquita de la Biblia en el celular. Demasiado cerca, demasiado cerca. Y dice la palabra, verso 22. ¿Estamos leyendo lo mismo? Vamos a leer lo mismo. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, o sea, era flamante el milagro. Y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. El desierto, cuando uno lee el desierto, no es arena y un espejismo. No. Desierto era tierra desértica, pero no era pura arena, como uno piensa o por ahí en alguna película. No. Era un lugar carente de vegetación necesaria, de animales como para poder proveerse de alguna manera. Bueno, lo cierto es que llevan 3 días de peregrinar, de caminar, y no encuentran agua. No había de dónde sacar agua. ¿Hay algo peor que 3 días sin agua? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? Que sí, 4 días. Bueno, hoy no, a la mañana no acertaron. Pensaban así, viste, como Winnie Pooh cuando se esfuerza por pensar, Winnie Pooh. Bueno, hay algo peor, sí, claro, 4 y 5. Bueno, lo cierto es que se encuentran sin agua. Yo no pudiera pensar, bueno, pero venían agrandados, venían dulces los israelitas, al contrario de Mara. Así que seguramente que lo que menos vamos a encontrar es quejas. Y llegaron a Mara, verso 23. ¿Se acuerdan que les dije una vez que en el banco me atendía una chica muy simpática, muy agradable? Mara se llamaba. Yo le dije, bueno, los papás creo que eran adventistas o algo así. Y le digo, ¿vos sabés lo que significa Mara? No, me dijo. Amargura. Ahora lo vamos a leer. La mataron por el nombre. Y cuando me dijo, mi hermana se llama Natanael. Peor todavía, es nombre de varón. Se ve que los padres andaban medio confusos a la hora de elegir nombre. Bueno, no llegaron al extremo de la chica que nos atendía en el Habana de Pinamar. Muy amable la chica, pero venía con el cartelito. Jezabel le habían puesto. Jezabel. No le dije nada, porque no quería que me escupiera el café. Llegaron a Mara. El lugar no se llamaba Mara, lo vamos a ver ahora. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, amargura. Imagínense 3 días deseando poder tomar agua y a lo lejos un espejo de agua. Y allí fueron, me imagino, en tropel a tirarse de palomita de cabeza. Algunos ya hasta se sacaba la túnica y dijo, yo me mando un nado de acá para allá, voy a hacer la plancha, me voy a refrescar. Las aguas eran amargas, imposibles de ser bebidas. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo Israel? Verso 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? La murmuración. ¿Qué es la murmuración? La murmuración es un síntoma de insatisfacción,
de frustración, de enojo, cuando disconformismo. Murmuró el pueblo. Murmuró no es abrir la boca y decir, la culpa la tiene Dios. Ni ellos se animaban a decir, la culpa la tiene Dios. Pero al agarrársela con Moisés, era una elipsis, una parábola como para decirle, Dios, no, mira lo que nos está haciendo el Señor. ¿Por qué nos está haciendo esto? No iban directamente contra Moisés, contra Dios. Iban contra el líder que había puesto Moisés, que había puesto el Señor, contra Moisés. No era que Moisés dice, che, ¿qué clase de guía turístico sos? Pon el GPS, mira lo que nos estás haciendo pasar. Y bien sabemos que llegaron incluso en su momento a decirle, ¿por qué no nos dejaste tranquilos? Porque en Egipto lo estábamos pasando bomba. Claro, se la agarran con Dios sin agarrársela directamente con Dios. Lo tenían a Moisés. ¿Qué pasa cuando las cosas no son como nos gustaría? Esos momentos amargos que nadie quiere vivir. Un tema de salud, familiar, material y tantos otros que podríamos estar agregando. ¿Qué pasa? La amargura, si dejamos que nos maneje el ánimo y que nos maneje la agenda, nos va a transformar en murmuradores. Y cuando un cristiano no le gusta lo que le está pasando, lo primero que hace es murmurar. Y en la murmuración dice, ¿por qué me está pasando esto, Señor? No lo dice abiertamente. Pastora, ¿por qué me está pasando esto? Y como lo tenían a Moisés para agarrársela, hoy día ¿qué sería? ¿Por qué el pastor no ora lo que le estoy pidiendo? ¿Por qué voy a pedir un consejo y me sale diciendo otra cosa? Pero así, sin abrir la boca abiertamente. La murmuración contra Dios es un gesto de ingratitud para con Dios. Uno dijera, bueno, lo que pasa es que habían pasado 714 años del cruce del Mar Rojo, habían pasado 8200 años del cruce del Mar Rojo, se habían olvidado. ¿Qué se habían olvidado? Eran ellos mismos. Ellos mismos con sus ojitos habían estado viendo cómo los egipcios no flotaban, sino que se hundían bajo las aguas del Mar Rojo. Porque la murmuración está en el corazón, está en nuestro corazón. Solo que hay que aprender a reprimirlo. Porque con la murmuración, la verdad, no vamos a ningún lado. Con la queja no vamos a ningún lado. El problema que tenían era que necesitaban agua y el agua era amarga. Cuando un cristiano, cuando un hijo, una hija de Dios se encuentra en una situación que no le gusta, si decimos ¿por qué, Señor?, eso es una queja de alguien amargado. ¿Cómo le vamos a preguntar por qué, Señor? Al Dios que creó todo con el poder de su palabra. Al Dios que sustenta el universo con la palabra de su poder, dice la Biblia. Al Dios que nos formó en el vientre materno, que dio a su Hijo por nosotros en la cruz del Calvario, para que pagara nuestra deuda de pecado. ¿Cómo le vamos a decir por qué? Cuando uno dice por qué, pregunta por qué, ¿saben qué está pidiendo? Explicaciones. Explícame por qué me está pasando esto. A ver si sos Dios. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No podemos pedirle explicaciones a Dios. Porque pedirle explicaciones a Dios es dudar de los deseos buenos de Dios. El Dios que nos ama es el Dios que está en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la escasez, en la guerra y en la paz. Es el mismo Dios.
sea, se murmuraron. Murmuraron. Porque el agua era amarga. Y no resulta. Y si no, cuando vayan a tomar un café, por ejemplo, al Galeón, ¿no?, que es el que está de moda. Yo hago publicidad del Galeón, van los hermanos, arrasan y después el dueño dice, ¿amigos de quién son? De Julián Herrera, y le bajan el sueldo. A mí me dicen, ¿café o edulcorante? Deje, voy a murmurar. Señor, ¿por qué está amargo el café? Señor, hace algo, el café amargo no me gusta. No se endulza. No se endulza. Sigue amargo. Y peor, porque si empleo demasiado tiempo en la murmuración, no solamente va a estar amargo, sino que va a estar frío. Como ese que pasaba pasaba todos los días por el Galeón. Y le preguntaba, Julián dice, ¿tiene café frío? No, me dijo Julián. Hizo así Julián. 3, 4 veces. Todos los días lo mismo. El quinto día dice Julián, lo agarro. Señor, ¿tiene café frío? Sí, dijo Julián. Me calienta una tacita, le dijo. Para levantarte el ánimo. ¿Qué hemos de beber? A Moisés le decían, ¿qué hemos de beber? Pero miren la diferencia, verso 25. Y clamó Moisés, y Moisés clamó a Jehová. Clamar significa un grito desgarrador. No es, bueno, Señor, si querés, hace algo por el pueblo. Hizo lo que corresponde. Hizo algo que nos enseña y que nos instruye que en el momento de la amargura es cuando más debemos buscar a Dios y no perder el tiempo pidiéndole explicaciones y no obligarlo a Dios que acepte el guión de nuestros propios planes. Señor, esta es mi oración. Poner el sello. El Señor dice, no leas, está bien. Está todo perfecto, dale. Y el Señor, ¿saben lo que dice? A papá. No se puede pulsear con Dios, es una pérdida de tiempo. Aquel Arévalo, aquel grandote que estaba en el programa de Sofovich en las pulseadas. Bueno, el Señor tiene la fuerza de Arévalo elevado a la enésima potencia. Hay momentos amargos. Porque si Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, o sea, van a tener momentos amargos, pero confíen, yo vencí al mundo. ¿Qué está diciendo? La aflicción no es para destruirte, sino para construirte. Dios no manda enfermedades, que nadie se equivoque. Dios no manda conflictos familiares, no. Pero en la voluntad permitida, Dios permite determinadas cosas, pero no para nuestro mal, sino para nuestro bien. Por eso la prueba se llama prueba. Nos causa la misma gracia que cuando venía la maestra o el profesor decía prueba. Moisés clama a Dios, lo bien que hizo, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Hay quienes sostienen, ¿qué clase de árbol sería? Apareció un tucumano diciendo, caña de azúcar. Entonces no era el desierto de Shur, era San Miguel de Tucumán. Y el pueblo, mientras se endulzaban las aguas, se comía un sándwich de milanesa, que dicen que es el mejor sándwich de la Argentina, no sé.
¿Cómo que se endulza? ¿De qué árbol habla el Señor? Un árbol que lo habían visto todos. No es que el Señor hizo aparecer un árbol o puso un árbol. Les mostró, había un árbol. ¿Y a quién se le iba a ocurrir que ese árbol podía endulzar las aguas? Solo a Dios. Solo a Dios. Ellos necesitaban que las aguas fueran bebibles, fueran potables. Dios les muestra un árbol, se echa el árbol en las aguas y las aguas se endulzan. ¿Qué madera sería? ¿Qué stevia? Tampoco. Que dicen que es lo mismo que el azúcar. ¡Minga! Es lo mismo que comparar un billete con Washington a uno con... ¿Qué era que teníamos? Horneros, entre otros animales. No es lo mismo. Para nada es lo mismo. Las aguas se endulzaron. Y miren lo que dice acá inmediatamente Moisés, que es el que escribe. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Dios no te prueba en la salud. Te prueba en la enfermedad. Dios no te prueba cuando la familia está oh milagro, no hubo un disparo hoy, no voló un plato. Hay familias que lo tendrían que resucitar a Fabio Serpa para ver cómo vuelan los platos por la casa. José de Ser tendría que venir, ¿no? Dios no te prueba en el bienestar, Dios te prueba en el malestar, nos prueba en el malestar. Dios no te prueba en la paz, te prueba en la guerra. Vuelvo a repetir, reitero, no en la enfermedad, no en la salud, sino en la enfermedad. No en la abundancia, sino en la escasez. En ese lugar, Dios los puso a prueba. Y les dio estatutos y ordenanzas. ¿Ves que hay algo bueno en lo malo? ¿Ves que hay algo bueno en lo malo? Y no malo. Y no en lo malo. Y no bueno apenas. Muy bueno. Muy bueno. ¿Cómo puede probar Dios que le somos fieles? Cuando todo está bien, mi suegro decía, con plata cualquiera es vivo. Cuando el zapato aprieta, Dios nos está mirando. Pero no decir, Señor, ¿por qué me aprieta? ¿Por qué permitís que me apriete el zapato? ¿Por qué dejás que me pase esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Necesito explicaciones. Cuando lo que tiene que salir de nuestra boca es, ¿para qué me está pasando esto? ¿Cuál es el propósito cuál es el para qué de lo que me está pasando? Dios respondió a la murmuración del pueblo. Es una pregunta. ¿Tienen dudas? Yo no tendría dudas. Dios respondió a la murmuración del pueblo. Dios respondió al clamor de Moisés. Es lo que hay que hacer. Es por acá. Es por acá. Clamar a Dios. Lo que pasa es cuando creemos que es el agua que va a satisfacer nuestra sed, pero es agua amarga, agua imposible de ser ingerida. Hay que luchar contra la famosa mente dividida. La famosa mente dividida que está en nuestra propia cabeza. ¿Para qué vas a seguir orando? ¿Para qué vas a leer la Biblia? ¿Para qué vas a orar? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a servir a Dios? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Lamentablemente hay muchas personas que asienten a esas mentiras y en vez de quedarse al lado del único que les puede mostrar el árbol que endulza las aguas, se van. Se van. La queja y la murmuración no te endulza nada. Lo que hace es agravar la amargura. Hace más amarga la amargura, hace más doloroso el dolor y hace más angustiante la angustia. La queja, la murmuración y el por qué, Señor, y el por qué, hace que el desierto sea más largo
el gigante más alto y los muros imposibles de ser derribados. Pero allí, ahí, en el momento de la amargura, cuando la amargura quiere copar la parada y manejar tu estado de ánimo y convertirte en una ruina y convertirte en alguien sin esperanza, totalmente sin esperanza, es ahí donde hay que esforzarse y pedirle al Señor, si la madera de ese árbol endulzó las aguas, pues que la madera de la cruz de Cristo endulce mi amargura. Cuando abrimos el corazón al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es especialista en algo que nadie puede hacer, entre otras cosas. Es lindo un abrazo, ¿no? Cuando un hermano, un familiar, un ser querido te da esos abrazos, viste, que te hacen bien. Pero el único que le da abrazo a tu corazón es Dios. Es un abrazo interior. Es un abrazo interior. Te abraza por dentro el Espíritu Santo. Y cuando la amargura empieza a ceder terreno, y la desesperación, y el enojo, y la impotencia, y la bronca, y como querramos llamarle, empiezan a aparecer los árboles que antes no veíamos. Y que solo el Espíritu Santo sabe dónde están. Dice en el verso número 26. Y dijo, el Señor le dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, mirá todo lo que les pide, oír atentamente su voz, hacer lo recto delante de él, oído a sus mandamientos, guardar todos sus estatutos, mirá lo que promete el Señor. Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Dios a un hijo suyo no le manda enfermedades, no le manda dolores, no le manda males, lo hace con sus enemigos, con nuestros enemigos. Por eso qué importante es estar bajo la cobertura de Dios. Cuando Israel cruzó al otro lado del Mar Rojo, y dice, y vieron los cuerpos de los egipcios flotando en las aguas, el mensaje era doble. Dios le estaba diciendo a su pueblo, mirá lo que hago con tus enemigos, pero también había otro mensaje, nunca seas mi enemigo. Si yo abandono los caminos del Señor, automáticamente me estoy vistiendo de egipcio y empiezo a caminar de costado, como caminaban los egipcios. Viste que no hay ninguna foto de frente a un egipcio, todos de costado. Así iban por la vida. Verso 27. Pero la vida es un valle de lágrimas, dijo. La vida es un valle de lágrimas. A veces un golpe viene detrás del otro. ¿Se acuerdan que les conté la otra vez que creo que el día que Boca había perdido con River o una cosa por el estilo, hace poquito, y fuimos a comer empanadas y de fondo de música ponían Alfonsina y el mar. Te vas a Alfonsina con tu soledad, mamita. Yo le dije a Patricia, orá por mí, orá por mí. Es cierto esto. Llegaron a Elim. ¿Saben lo que significa Elim? Lugar fuerte. Lugar fuerte. O sea, llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas, le dijeron, vamos a bautizarlos. Mara. ¿A qué les suena Mara? Dijeron, dice, y a empleada del Santander, dijo uno. Sí, Mara, amargura, pero clamó Moisés, no murmuró, clamó Moisés, no lo intimó a Dios. ¿Por qué? Sino, ¿para qué es esto, Señor? Las aguas fueron endulzadas, Dios los probó, los trató ahí en ese lugar y llegan a Elim después de estar allí en Mara.
donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras. Y ahí sí, acamparon allí junto a las aguas. ¿Qué nos dice Dios? Jesús dijo: en el mundo tendrán maras, pero confíen, yo los voy a llevar a los Elim. ¿Y por qué es importante saber clamar a Dios y no dejar que la amargura gane nuestra vida y nos maneje la agenda? Porque cuando en la amargura vemos la mano de Dios, cuando llegamos a Elim, lo sabemos disfrutar. Porque Dios nos llevó a ese lugar. Y cuando salimos de las aguas amargas endulzadas por Dios, nuestra fe pegó un estirón, somos más crecidos espiritualmente y nos damos cuenta que el por qué a Dios no le va. ¿Para qué estoy pasando esto? ¿Cuál es el propósito, Señor, por el que estoy pasando? Y el Espíritu Santo nos va a decir lo que Jesús le dijo a Pedro cuando él se negaba que le lavara los pies. Lo que estoy haciendo ahora no lo entendés, más adelante lo vas a entender. Dios no va a hacer cosas en nuestra vida dejándonos en la ignorancia y el desconocimiento de por qué pasaron. Dios quiere que crezcamos. Y la mejor forma de crecer es clamar siempre a Él y estar pegadito, bien pegadito, como estuvo Jairo con Jesús cuando le dieron la noticia de la muerte de su hija. Estando bien pegaditos al Espíritu Santo siempre, absolutamente siempre. La amargura de nuestro corazón va a ser endulzada por el amor de Dios. Esos abrazos al corazón que solo Dios nos puede dar. Y el Señor dijo: yo soy tu sanador, a los enemigos, a los egipcios les envié las enfermedades, les envié las plagas, pero a vos no, porque sos mi hijo, sos mi hija. Y Dios respeta el pacto que estableció de Abraham para acá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor por su palabra.